tres amigos, tres amigas, dos amigas y un amigo que están haciendo la diferencia en la Cámara de Diputados. Se aprobó el presupuesto de egresos del 2022 a pesar de las lágrimas, ¿cómo dices? Derechangas, mi querido Ramiro Padilla Tondo, y después de una sarta de estupideces desde la tribuna de la oposición moralmente derrotada. Y para hablar precisamente de estas cosas, saludo a tres diputados. Son cuatro diputados. Saludo a Andrea Chávez, a la querida Andrea Chávez, la más joven de las diputadas de esta legislatura. Mi querida Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Ay, muerta de la risa con tanta cosa que dicen. Qué bonito es volver a verlos juntos. Ya quiero yo abrazarlos también. Mi querida Andrea, muchas gracias. Y yo también estoy muerto de la risa con las cosas que dicen estos muchachos. Saludo a Julieta Ramírez, también una de las más jóvenes diputadas de esta legislatura, diputada por Morena, por el estado de Baja California. Julieta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. No te escucho, Julieta, no te escucho. Ay, es que ya sabes que intervienen aquí los derechairos en tu programa, por eso te censuran, por eso me quitan el sonido. Saludos a los que nos acompañan, a mi compañera diputada, y muy agradecida con todo el equipo de Sin Censura. ¿Cómo estás, mi querida Julieta? Gracias por acompañarnos. Saludo también a Hamlet Almaguer, diputado de Morena, quien estamos siguiendo muy de cerca también. Hamlet, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas Hola, noches. Vicente, buenas noches, ¿cómo están? Querida Julieta, querida Andrea, es un placer estar hoy con ustedes, con todo tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Y no sé si ya esté la otra diputada, la otra amiga de Morena. Me dicen que no ha llegado todavía Irma, pero le mandamos un saludo y espero que llegue muy pronto. A ver, Andrea, durísimos tus discursos desde la tribuna. Le pusiste una arrastrada a la oposición moralmente derrotada y obviamente entre ellas a Margarita Zavala, a Felipe Calderón. Mi querida Andrea, es verdaderamente lamentable que no tengamos un debate interesante en la Cámara de Diputados con esta oposición moralmente derrotada. Así es, querido Vicente. Fíjate que justamente así inicié mi discurso. Antes de decirte cómo inicié mi discurso, permíteme agradecerle a Julietona de Mexicali su asistencia, su presencia. Siempre me encanta compartir espacio con ella y por supuesto a mi querido Hamlet García Almaguer del estado de Jalisco. Son dos grandes diputados. Y bueno, yo me siento muy honrada de poder compartir legislatura con ellos, con ellos. Decirte que así fue. Inicié yo mi discurso diciéndole a la oposición que siempre inicio yo las sesiones muy atenta porque tengo la gran esperanza de que un día se despierten, que un día recapaciten, que un día desde la máxima tribuna pues lleguen a pedirle disculpas al pueblo de México. ¿Por qué? Porque soy una demócrata y en la democracia pues necesitamos una oposición fuerte, una oposición clara, con críticas constructivas, que presente un plan alternativo de nación con valores distintos, pero bueno, Acción Nacional, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PRD, no han hecho ese mínimo esfuerzo. En este presupuesto de egresos de la Federación que justamente terminamos de votar el día de ayer a las 2 de la mañana con 13 minutos, ya lo decía nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy, a través de unas publicaciones en Facebook y en Twitter, el día de ayer creo que las publicó, decirte que pues discutimos muchas cosas muy interesantes. ¿Por qué? Porque este presupuesto de egresos de la Federación es el presupuesto que asegura que el pueblo de México esté bien. Contarte de qué va el presupuesto. Tiene dos columnas vertebrales. La primera es la austeridad, es decir, que las instancias de gobierno federal, que el poder legislativo, que el poder judicial, que los organismos autónomos se aprieten el cinturón
para que haya más recursos para la gente. Y eso me lleva a la segunda columna vertebral, que por supuesto es el tema del bienestar. Hay un incremento bastante histórico en el tema de bienestar. Decirte que en términos generales, bienestar incrementa en un 49.30% sus recursos, pero el programa más exitoso de este gobierno, por supuesto, son las pensiones para las personas adultas mayores de 65. En este rubro, escucha bien, el incremento que votamos las y los diputados de la Cuarta Transformación es de 69%, porque seguimos garantizando el derecho que tienen nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, a tener una vida digna. Ya mucho le han dado a este país, entonces necesitan una vejez digna que les permita acompañar a sus familias, que les permita disfrutar la vida. Y por supuesto, pues se virtieron una sarta de mentiras desde la tribuna enunciadas por la oposición. Te digo algunas. Parecía irónico que era Margarita Zavala la que hablaba de los jóvenes, la que hablaba de las y los niños, la que hablaba de las estancias infantiles, la que hablaba de las mujeres. Decían: necesitamos estancias infantiles, esos responsables de la muerte de 49 pequeños en Sonora, en la guardería ABC. Decían: necesitamos apoyo para las mujeres, porque se dicen feministas, esos que nos decían que a las mujeres en Ciudad Juárez nos mataban por prostitutas, por favor. O, por ejemplo, hablan de ecología, esos empleados de Iberdrola, esta gran transnacional que se dedica a saquear los pueblos, a despojar a los pueblos de sus tierras y a generar electricidad a costa de lo que sea, a costa de terminar con el medio ambiente, a costa de terminar con nuestros pueblos. Entonces, eso pasó a grandes rasgos dentro de la Cámara de Diputados. Por supuesto, decirles que una vez más cumplimos las y los integrantes de la Cuarta Transformación para asegurar otra vez un presupuesto digno y merecedor de todas y todos ustedes. Está genial, mi querida Andrea Chávez, te saludo con muchísimo gusto. Ahorita va a regresar con nosotros Vicente Serrano, tuvo que tomar una llamada urgente, pero aquí los saludo con muchísimo gusto, Rafa Herrera, y pues a ver si me pueden abrir la toma a mis compañeros de producción para poder saludar también a los compañeros diputados y también saber si ya si se va a poder conectar el otro diputado que está pendiente. Ahorita lo voy a checar porque yo no tengo el teléfono de Vicente, pero me gustaría ir también con los demás compañeros para que nos expliquen, nos digan la importancia que viene de este presupuesto para el próximo año, como lo comenta Andrea Chávez, y si me puede, ¿quién levanta la mano? A ver, para que se aviente y que le dé con toda la oposición, porque hay que decirlo, Andrea y compañeros, que desgraciadamente la oposición sigue con el berrinche. Ya vimos el video de Ricardo Anaya, ya hemos visto las declaraciones de Margarita Zavala y de muchos de la oposición, que la verdad es lamentable. Entonces, compañeros, ¿quién levanta la mano? Y vámonos con todo. Dale, Hamlet, dale. Venga, muy bien, venga. Pues mira, verdaderamente son absurdos los planteamientos que realizó la oposición desde tribuna. Fueron 4 días de estar soportando sus cuestionamientos sin fundamento, sus falacias. Por ahí el compañero Irepan les tiró todo un catálogo del tipo de falacias que existían, porque ellos las abordaron todas. Se subían a decir una y otra vez lo mismo, puras mentiras, que no hay medicamentos, que no hay apoyos para las madres, que no hay apoyos para los jóvenes. La realidad es que la derecha todo lo monetiza, todo lo ve desde un punto de vista neoliberal. Ellos defienden los privilegios, nosotros defendemos los derechos. Esa es la diferencia que existe entre la derecha neoliberal y la bancada de la Cuarta Transformación. Y para ponerte un ejemplo de cómo defienden los privilegios, pues ellos defienden al INE, defienden a un instituto carísimo, el más caro del continente. Y te quiero poner un ejemplo. Este es el calendario electoral del año 2021. Estas son todas las elecciones que tuvimos en junio. Tuvimos 15 gubernaturas concurrentes, que son las que están ahí en color morado. Tuvimos también
elecciones en congresos locales y para alcaldías en 30 de las 32 entidades federativas. Y para esto, pues, requirieron 25,000 millones de pesos, que digo, ya es una cuestión excesiva. Pero para el año que entra, para el 2022, cuyo proceso electoral ya inició a partir del primer domingo de octubre en gran parte de estas 6 entidades, pues la realidad es esta. Estos son los procesos electorales que están en marcha. Entonces el INE quiere tener los mismos recursos de 2021 con todas estas elecciones de los que ahora pues quiere plantear para 2022 con apenas 6 estados. Entonces, para ponerte un ejemplo, es como si tú le pidieras a un arquitecto o a un ingeniero o a una cuadrilla del maestro albañil y sus compañeros trabajadores que te construyan una casa de un piso y te quiera cobrar lo que cuesta una casa de 3 pisos. Entonces, la realidad es que, ¿para qué quieren el dinero? Pues para lo mismo que lo han utilizado todos estos años, para pagarse los salarios más altos del país. 300,000 pesos ganan nada más los consejeros del Instituto Nacional Electoral mensuales, 3 veces más que el presidente de la República. Prácticamente con lo que gana un consejero electoral podrías pagarle a toda la bancada del PRD su salario. Ganan 6 o 7 veces más que un diputado federal. Y esta cuestión pues nos deja muy claro que lo que defienden son sus privilegios, se niegan a dejar de darse sus banquetes, sus viajes al extranjero y todas estas cuestiones en las que gasta el Instituto Nacional Electoral. Salió una nota de Sin embargo del año 2019 en la que dejaban claro que había facturas incluso de alimento para mascotas, de mostaza francesa, espárragos, cola de langosta, todo lo que comen ahí en el Instituto Nacional Electoral a costa de los mexicanos. Por supuesto, viajan al extranjero cuando quieren, a todos los foros y demás, en los que por supuesto no llegan a ninguna condición que permita mejorar la democracia en México, a ningún acuerdo. Por el contrario, solamente van de turismo a costa de todas y de todos los mexicanos. Y pues esto es lo que fueron a defender los legisladores de derecha ahí en San Lázaro, pero ganamos, triunfó el pueblo, triunfó la democracia, triunfó la mayoría. De hecho, debo de decir que extrañé el voto de Gabriel Cuadri, por ejemplo. Gabriel Cuadri, que estuvo en Glasgow, estuvo en este encuentro contra el calentamiento global al otro lado del mundo, pero pues se supone que ustedes los diputados son representantes del pueblo, mi querida Julieta. Yo no sé cómo Gabriel Cuadri puede darle cuentas, hacerle cuentas a sus representados en la capital mexicana, solo como un ejemplo. Y eso que no he mencionado a Mariana Gómez del Campo, a la mismísima Margarita Zavala, a Santiago Krill. Hay muchos que nos deben muchas cuentas y que se dan baños de pureza, mi querida Julieta. Sí, realmente esas son personas que piensan que representan a un sector poblacional que vive por allá en el viejo mundo, que son europeos o algo por el estilo, porque realmente no entienden cuál es la realidad de las y los mexicanos en el día a día. Por ejemplo, platicaban que los mexicanos y las mexicanas son unos flojos que no trabajan. Yo no sé de qué pueblo están hablando, en dónde creen que viven. Pero bueno, mira, yo aquí aprovecho para platicar cómo era la asignación del presupuesto antes de que llegaran las legislaturas de la Cuarta Transformación. Antes del 2018, cómo se distribuía el presupuesto nacional. De entrada, el mes de noviembre o el mes de diciembre, según correspondiera, era la temporada de los opilotes. ¿Y a qué me refiero con esto? Había 2 formas de asignar el presupuesto a nivel nacional. La primera, que era la forma más cara, era cuando un diputado o diputada llegaba con el coordinador parlamentario, con el presidente del presupuesto, de la comisión de presupuesto, y le decía, yo quiero una obra para mi municipio, digamos, Huatulco. Quiero hacer un puente en Huatulco para, pues, no sé, para lo que tú quieras. Y entonces se le asignaba 10 millones de pesos. ¿Ok? Ya el diputado se iba feliz y contento. Ese diputado o diputada iba a llevar una obra, una gran obra de infraestructura a su municipio, ya estaba muy orgulloso. De entrada de esos 10 millones,
Un 20% de la obra se la quedaba el diputado o diputada federal. Luego, el presidente o presidenta municipal se agandallaba otro 20%. Luego, uno que otro funcionario por ahí se quedaba con un 10, 15%. Y además la constructora se quedaba con otro 20%. Entonces, ¿cuánto dinero finalmente se asignaba a la famosa obra de infraestructura para el municipio de Huatulco? Pues de los 10 millones, si bien nos va, 3 millones. Entonces, por eso tenemos el país lleno de grandes obras públicas que se caen a los 2 años, a los 3 años, que no sirven. Esta era una de las formas en las cuales se asignaba el presupuesto y había una larga fila de diputados y diputadas esperando su momento para decir qué obra querían llegar al municipio. Y llegaban al municipio y se les aplaudía y decían, wow, este diputado federal o esta diputada federal baja grandes recursos, mira una obra de 10 millones de pesos, cuando al final se robaban 7 y si bien nos va, se invertían 3 millones. Y la otra, que era la barata, digo yo, era cuando a cada diputado federal se les pagaba en lo individual para que simplemente llegaran y votaran el presupuesto. Y aproximadamente costaba 1 millón de pesos que cada diputado federal o diputada federal fuera y votara a favor del presupuesto. Imagínate finalmente cuánto dinero se gastaba. De entrada, 500 millones de pesos, bajita la mano nos costaba la aprobación del presupuesto, más un sinfín de obras que nunca llegaban a los municipios, por las cuales también se engrosaba el presupuesto. ¿Y cuánto le llegaba a la gente? Nada. Y mira, Andrea dio una excelente cifra, para adultos mayores 69% más adicional, para los programas sociales en general un 16% más, para la Guardia Nacional un 60% más de presupuesto. Y finalmente ahora tenemos un presupuesto, a mí me da mucho gusto decir, ahora somos las y los diputados federales del pueblo de México quienes estamos representando a nuestra gente. Somos mujeres jóvenes, hombres jóvenes, personas de todo tipo. Antes una campaña política te costaba 4 millones de pesos, qué barbaridad. Y ahora llegan las y los diputados federales que gracias a Morena y al liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pueblo de México sabe que tiene que votar por sus diputados federales justamente para este gran momento que es la votación del presupuesto, para que le llegue al pueblo de México. Así que concluyo diciendo, me da mucho gusto saber que somos el pueblo de México legislando a favor del pueblo de México y regresándole el dinero a la gente que más lo necesita y desmintiendo las barbaridades que dice la oposición, que si el Fortaseg, un recurso para capacitación y equipamiento de policías que nunca fueron capacitadas y nunca fueron equipadas, que si las guarderías, ya lo comentamos, ¿para qué? Para guarderías que finalmente no funcionaban, para niños que no existían y para que finalmente sucedieran tragedias. Y después tenemos el INADEM, que es una de las grandes teorías que comentaban las y los diputados federales. El INADEM, yo no conozco a un solo beneficiario en todo Baja California que haya sido acreedor del presupuesto del INADEM en todos estos años. Y por último, las diputadas que se hacen pasar por feministas del PAN, del PRI, del PRD, que jamás apoyaron alguna iniciativa a favor de los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Estas eran las barbaridades que defendían, y mientras las y los diputados de Morena y nuestros aliados a favor del pueblo de México. Andrea Chávez, mientras